Hola, ¿cómo les va a todos y a todas? Nos volvemos a encontrar aquí para volver a dar inicio a este ciclo de capacitación. En este caso vamos a continuar entonces con la segunda clase de este plan de formación respecto a políticas, género y juventudes, algunos rasgos significativos de la cuestión social en el siglo XXI. De paso les cuento que las próximas clases van a conocer también a Andrea De Tano y Rebeca Sena, que son quienes están en estos cursos. Bien, hoy vamos a tratar de revisar un poquito y conversar, luego lo vamos a retomar en los foros respecto a ver un poco de qué se trata de las políticas en general y las formas de las intervenciones a través tanto del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil. La idea es que vamos a tratar primero de revisar un poco respecto a las distintas versiones respecto a qué son las políticas públicas en general, para tratar de paralelamente hacerle el cruce respecto a pensar las políticas hacia las juventudes. Vamos a empezar a hablar de las juventudes después de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, y para entonces pues pensar también cuáles son esas políticas hacia las juventudes. Si uno pensara desde el Estado, uno podría pensar, obviamente, todo esto que estoy diciendo lo podemos ampliar y lo podemos rediscutir, respecto a algunos actores que forman parte de ese Estado. Podríamos pensar rápidamente como actores internos y externos. Hay muchas formas, pero esto es como para empezar a discutir y empezar a revisar estas cuestiones. Los externos, bueno, podemos pensar externos en el sentido de que no forman parte, no trabajan dentro del ámbito de la administración pública. La ciudadanía en general, los habitantes, instituciones de distinto orden, las organizaciones sociales, pero que cuando hablamos de los internos también son los mismos, porque obviamente los empleados y las empleadas, los técnicos y profesionales, los funcionarios y funcionarias del Estado también son ciudadanos habitantes, es decir, que son tanto internos como externos, ¿sí? Es decir, que son su relación con el Estado, ¿sí? Más allá de los gobiernos puntualmente, pero con relación con el Estado, se da en sentidos en ambos casos, tanto en un lado como en el otro. Lo mismo que las distintas instituciones tienen relaciones diferentes con la administración pública, con el Estado, tanto como actores internos como actores externos. El Estado trabaja mucho con distintas instituciones, más allá de que hay algunas que directamente dependen del Estado, ¿sí? Pero también trabaja con las organizaciones de la sociedad civil. Con algunas pueden ser solamente externas, pero otras son externas, o bien porque genera financiamientos, o bien porque son implementadoras de distintas políticas. Es decir, que ahí empezamos a tener como una suerte de articulación y vinculación que se comparten en distintos momentos respecto a esta idea que estoy solamente para abrir discusión, sintetizando como actores internos y externos. Ahora, también cuando uno piensa en estos distintos actores, tanto internos como externos, insisto con esto, es que es una mera clasificación como para abrir y empezar a reflexionar en torno a esta cuestión, ahí podemos pensar quiénes son en términos de ¿quiénes son quienes están en cada sitio? ¿Cómo es que llegaron a esos sitios? ¿Cuál es su rol en esos sitios? En términos de Bourdieu uno podría decir cuál es el hábitus de esos sujetos, de esos actores y sujetos y personas puntuales. ¿Cuáles han sido los méritos, las herencias, el don por el cual han llegado a esos sitios? Otra cosa que no hay que dejar de considerar y que es muy importante para pensar el Estado son las formas de funcionamiento y los distintos elementos que determinan esas formas de funcionamiento. Es decir, ahí empezar a pensar cuáles son las normas, las leyes, los diseños programáticos, ¿sí? Cada programa tiene algún diseño con quienes implementan, quienes financian, ¿sí? ¿Cuáles son esos diseños? ¿Cuáles son los procedimientos, ¿sí? Del Estado y de las políticas? Y obviamente que los gobiernos pueden ir modificándose y de acuerdo a cada programa pueden ir modificándose. Y ahí empezar a preguntarse y revisar, ¿quién formula esto? ¿Quiénes son los diseñadores y las diseñadoras de estos lineamientos programáticos? Y entonces empezar a preguntarse ahí por el rol, por el lugar, por
por los actores que estamos mencionando en esta oportunidad como las juventudes. ¿Cuáles son el lugar que tienen en estos espacios las juventudes? Y ahí empezar a ver, porque obviamente por eso aparecen esas dos flechas, cómo se intersecan, inciden, se vinculan, obviamente, el poder y lo político, entendiendo que obviamente, ¿sí?, cada uno de nosotros, cada uno de estos actores, tienen poderes diferentes y son portadores de poderes diferentes. Los agentes, las instituciones poseen capitales específicos para poder vincularse con estos distintos espacios que nosotros estamos tratando de mencionar aquí y y distintos poderes que se vinculan y tensionan cada uno de estos espacios. Y obviamente es ahí, fíjense, en que todo esto, las políticas se trabajan, se asientan, se diseñan a partir de estos elementos. Es decir, que estos elementos en principio estarían en relación para empezar a pensar en qué lugar estamos pensando las políticas y en qué lugar estamos pensando las juventudes. Si uno pensara rápidamente, cuando pensamos en el Estado capitalista, ¿quiénes son las grandes dimensiones que se vinculan en el Estado capitalista? Es por un lado el Estado, obviamente, el mercado y el capital. Y cada uno de estos se relacionan a partir de funciones diferentes, intereses diferentes, prácticas diferentes, que van a dar consecuencias determinadas, algunas deseadas y otras no deseadas. Pero sobre eso entonces empezar a pensar cómo se va organizando la estructura, ¿sí?, de relaciones sobre las cuales se vinculan cada una de estas tres dimensiones, para empezar a pensar también cuál es la estructura social que se organiza en torno a esto. Es decir, que acá empezamos a revisar algunos elementos para considerar respecto a ese Estado, a lo político y las políticas en relación a las juventudes. ¿Por qué nos interesa tanto la palabra del Estado? ¿Por qué nos interesa tanto qué hace el Estado? Nosotros trabajamos bastante, y me gusta por eso traerlo, respecto a la relevancia que tiene lo que hace y lo que dice el Estado, porque en esto, fíjense qué potente que es esto que dice Bourdieu. Dice que el Estado, con los actos de certificación y de validación que con autoridad oficial, actuando como mandatario del Banco Central del Crédito Simbólico, garantiza y consagra cierto estado de cosas en relación de conformidad entre las palabras y las cosas, entre el discurso y lo real. Y acá viene una cosa muy importante. Alguien pasa a contar para que el Estado pueda pensar en la implementación de un programa, el que fuere, a partir de que esa persona tiene el DNI. El DNI, digamos, en principio que tenga la partida de nacimiento, ¿sí? Ese documento donde el Estado certifica que esa persona nació. Y a partir del DNI, ¿sí?, del documento nacional, es que esa persona pasa a ser un ciudadano, ¿sí?, de Argentina, y puede empezar a pensarse también en las distintas formas de acceder a las distintas políticas. Fíjese la relevancia que tiene el acto del Estado, por eso es interesante este de la promoción ontológica, es decir, pasa a existir, le da existencia a algo a partir de que el Estado lo ubica en ese lugar. Un ejemplo también en esto es, fíjense, cuando todos necesitamos, cuando uno se recibe, ¿sí?, pasó por algún nivel educativo, el que fuere, y el título, ¿sí?, está buscando que sea el Estado quien lo tiene que validar, ¿sí?, porque justamente le da esa promoción ontológica, esa certificación de que la persona que se recibió de lo que fuere, pasa, el Estado es quien pone la firma, pone el sello de que eso es real, pasa a tener existencia, por eso decimos entre el discurso y lo real, autentifica algo, por eso es tan importante los diseños de las políticas y las definiciones de las políticas, ¿sí? Nada más y nada menos que por eso. Si uno pensara, de vuelta traigo esas tres grandes dimensiones, antes decíamos, bueno, en todo Estado capitalista es el Estado, el mercado y el capital quien está en relación y ver cómo se organiza eso. Si uno pensara entonces en estas otras tres grandes dimensiones, cuando uno estamos hablando del estado de bienestar y más allá de las distintas formas, el estado de bienestar y el estado capitalista, hay tres grandes dimensiones que están en relación permanente. El Estado,
la sociedad y el mercado. La pregunta siempre es, en estas dimensiones, ¿cómo se relacionan cada una de estas esferas? ¿Cómo interactúan? ¿Quién depende de quién? ¿Qué consecuencias significa esa relación? ¿Sí? Y acá, insisto con esto, tratemos de cruzar con las juventudes en relación a las políticas hacia las juventudes. Ahora vamos a pensar, y en relación a eso que habíamos pensado en la clase anterior, respecto a quiénes eran. Vamos a hacer un poquitito de reflexión respecto a pensar cómo se organizan los distintos regímenes políticos, la sociedad civil y las matrices de demanda. ¿Por qué traigo esto? Porque ahora vamos a ver cómo las políticas responden a matrices de demandas, porque justamente tiene que ver con intereses que se relacionan y fuerzas que se entrecruzan, y justamente las demandas son las que tienen mayor peso. Si uno pensara rápidamente, acá traje una matriz que elaboró oportunamente Escribano respecto a el régimen político, sociedad civil y las matrices de demanda. Escribano habla que, bueno, en la república oligárquica, en la sociedad podía pensarse tres grandes grupos: las élites, los partidos y los gremios, y las demandas durante esa época podían sintetizarse entre las demandas obreras y de clase. Si uno pensara luego en lo que se llamó el Estado populista, la sociedad civil tenía un fuerte peso en relación a las clases y los sindicatos. En tanto, si uno pensara las matrices de demandas, ahí aparecen los derechos económicos y sociales que estaban muy fuertemente como las demandas durante ese momento, durante ese régimen político. Si uno pasa un poco más atrás, más adelante, respecto al Estado desarrollista, la sociedad civil, podríamos pensar, empieza a organizarse sobre todo en relación a las organizaciones gubernamentales, ¿sí?, y los partidos, ¿sí? Y las demandas estaban fuertemente puestas en los derechos sociales y políticos. Cuando uno avanza un poco más respecto a lo que se llama el Estado autoritario, ahí nuevamente la sociedad civil empieza a estar organizada fuertemente con las organizaciones no gubernamentales, la iglesia y los militares. Estamos hablando, insisto, de gobiernos autoritarios. Por lo tanto, las matrices de demanda estaban fuertemente puestas respecto a los derechos de ciudadanía, y que luego pasó a ser los derechos humanos, ¿sí? Estaban fuertemente instaladas ahí las matrices de demanda. Cuando ya nos metemos en los regímenes democráticos, la sociedad civil, podríamos pensar en esta gran matriz: las organizaciones no gubernamentales, el tercer sector empieza a ser cada vez más fuerte, y los partidos políticos. Y ahí la matriz de demanda empiezan fuertemente por la lucha por los reconocimientos, ¿sí?, y los derechos, no solamente ya derechos humanos, sino obviamente derechos económicos, sociales y políticos, ¿sí? Y ahí se empiezan a abrir nuevas demandas. Luego, más tarde, empieza a aparecer muy fuertemente la noción de las corrupciones, ¿sí?, en el orden nacional e internacional, y empiezan a aparecer unas demandas nuevas que era ya no solamente el reconocimiento de los derechos de ciudadanía, los derechos humanos, económicos, sociales y políticos, sino empiezan a aparecer una demanda fuerte respecto a la transparencia. Y ahí empieza luego a incorporarse un elemento más que ahora vamos a ver respecto a esta noción de la desconfianza, ¿sí? Si uno se mete y continúa con esto, tratando de pensar en relación a esto que hemos dicho, algo del paso de la historia y los distintos modelos, para tratar de pensar cómo se intersecan en esos momentos las juventudes, lo que dijimos en la clase anterior respecto a la juventud o las juventudes, podríamos pensar que si uno hiciera esta división entre la cuestión económica, social, política y el propio aparato estatal, y pensando en distintas formas en que del Estado, uno podría pensar que el Estado de los años 40 y 50, atado eso que mencionamos en la clase anterior respecto sobre todo al Estado de Bienestar, es lo que se llamó el Estado social. Hay autores que van a hablar, bueno, el siglo XIX tuvo que ver con el Estado liberal, el siglo, el mediados del 20 ya podemos hablar del Estado social, ¿sí? Asociado, insisto, a la idea de el Estado de Bienestar. Y luego, por poner un momento fuerte, a partir de los años 70, ya podemos hablar de lo que fue el Estado neoliberal, ¿sí?, y luego más adelante lo que se llamó el Estado progresista.
Si uno lo pensara desde el eje económico, durante lo que llamamos Estado social, digo, por hacer grandes lineamientos, como para, insisto, pensar un poco respecto a las políticas públicas, en lo económico, digamos, el peso estaba fuerte como mercado interno, ¿sí? Y el mercado interno era quien nucleaba esencialmente el mundo económico, ¿sí? La producción individual en pequeña escala, ahí tenía mucho peso el mundo de las pymes, el trabajador por cuenta propia, ¿sí? Y el Estado tenía tres grandes roles. Era un Estado empresario, recordarán, digo, porque lo habrán leído, ¿no? Que el Estado era un Estado empresario y empleador, ¿sí? Estamos hablando de obra sanitaria de la nación, el agua, la luz que era dependía del Estado, digamos, la electricidad, ¿sí? Antes de lo que fueron las privatizaciones de los servicios de luz, agua, gas, etcétera, por mencionar algunos, ¿sí? Bueno, también ferrocarriles y demás. Es decir, que el rol del Estado tenía tres grandes roles, como empresario, como empleador y regulador. En la etapa siguiente, cuando empieza la noción de, luego más tarde fue la de globalización, empieza a haber una apertura del mercado. En esa apertura del mercado empieza a darse cada vez más fuerte la presencia del mercado. Y esa presencia del mercado marcó muy fuertemente esta noción de que van a hablar muchísimos autores, que esta idea del individuo que está solo, ¿sí? Luego el Estado pasó a ocupar otro lugar y ahí entonces ahí queda a caballo, digamos, como en una cosa y en la otra. Respecto al Estado social, la tendencia durante la segunda mitad del siglo XX empieza a ser la tendencia al pleno empleo, ¿sí? El desempleo era muy, muy, muy bajito. Las organizaciones sociales estaban fuertemente vinculadas al mundo del trabajo, piensen la potencia que tenían los sindicatos, insisto con esta idea de pensar el estado de bienestar, y a partir de los años 70 empieza la fuerte flexibilización laboral, las nuevas formas de organización de las distintas instituciones del mundo del trabajo, para luego empezar a ver un nuevo modo de trabajo, ¿sí? No solamente que aparece el desempleo, sino empieza a aparecer esta idea del fin del trabajo, para luego empezar a darse otra nueva forma de relación con el Estado. Y el Estado pasa a ocupar un nuevo rol, ¿sí? Más allá de los distintos momentos, es decir, el Estado, y entonces para pensar cuáles deberían ser las políticas para esa nueva forma en que aparece el Estado y ese nuevo rol que empieza a tener el Estado. Respecto a lo político, durante la segunda mitad del siglo XX, hay una fuerte presencia de partidos políticos claramente ideologizados, claramente ideológicos, digo, estamos hablando todavía previo a la caída del muro de Berlín, digo, ¿no? Donde podemos hablar los países del este y los países occidentales, digo, ¿no? Y había una fuerte capacidad de generar movilizaciones. Esa idea donde los partidos políticos tienen una fuerte presencia y capacidad de generar movilizaciones, eso se va modificando con lo que luego pasó a llamarse lo que los politólogos llaman los partidos atrápalo todo. En la Argentina esto pasa luego de la reapertura del régimen democrático y demás, empieza a aparecer lo que se llamó partido atrápalo todos, atados fuertemente a sistemas de alianzas, a sistemas de frentes. Eso da cuenta de una crisis de representación y ahí los partidos empiezan a tener a ser más débiles en el sentido de tener menos presencia, empiezan a aparecer fuertes individualidades es decir, se generan frentes partidarios a través de grandes individualidades, es decir, de personas, ¿sí? Ya no solamente, no como partidicismo, sino como sistemas de alianzas, como frentes partidarios en torno generalmente de algunas personas, ¿sí? Eso empieza a atarse con dos grandes emociones que empiezan a hacerse cada vez más fuertes, sobre todo a partir de los años del siglo XXI. La noción de la desconfianza, recién hablábamos de esto de que empieza a aparecer las demandas de transparencias. Junto con la corrupción, con lo que apareció como la corrupción y las demandas de transparencia, empieza a aparecer una fuerte desconfianza a lo político, a la política y a los sujetos, y eso también trae aparejado con esto que decíamos,
del fuerte desempleo, y quiero insistir que el fuerte desempleo empieza a ser cada vez más fuerte entre los jóvenes, ¿sí? A partir de los años 70, decíamos la clase anterior, empieza a aumentar fuertemente también el desempleo entre los jóvenes. Empieza a aparecer la noción de la incertidumbre. Aquello que era para siempre, por ejemplo, un trabajo, ya no es más para siempre. Esta noción de desconfianza e incertidumbre, que se da muy fuerte en el siglo XXI, se va haciendo cada vez mucho más fuerte, y ahora en pandemia pasan a ser dos grandes emociones que estructuran, ¿sí?, a las sociedades. En pandemia empieza a aparecer otra más, que tiene que ver con el miedo. Es decir, que a esta desconfianza e incertidumbre se agrega la noción del miedo. El miedo prepandemia tenía que ver con miedo a perder el trabajo, miedo a perder a lo que se había logrado. En pandemia a esos miedos se le suman el miedo a el virus, el miedo a enfermarse y a morirse por lo que significa la pandemia. Es decir, ahí tomemos en consideración esto que estamos diciendo respecto a estas emociones que van a empezar a organizar, ¿sí?, a las sociedades y obviamente a las juventudes, ¿sí? Porque estas juventudes, estamos hablando de sujetos que están en relación del siglo XXI, es decir, que estos sujetos nacen ya en un contexto donde se da toda esta tercer columna que estamos diciendo, para empezar entonces a revisar eso, e insisto sobre todo, asentadas en este tipo de emociones que son las que estructuran de algún modo no solamente las subjetividades, sino obviamente lo que llamamos la vez pasada, la clase pasada, las políticas y las sensibilidades. Si nos metemos con el aparato estatal, las políticas durante la segunda década del 20, las políticas las hace el Estado. El Estado es quien diseña y e implementa las políticas. Es un Estado fuerte políticamente y de fuerte promoción del sector industrial, porque estábamos hablando de un capitalismo productor. En tanto, en la tercera columna, donde estamos empezando a hablar de los estados neoliberales y luego lo que se llama los estados progresistas, empieza a aparecer, seguramente todos ustedes habrán ya escuchado esta idea de el desarrollo local, es decir, mayor relevancia a las provincias, mayor relevancia a los municipios. Tiene un rol más protagónico, tanto los estados municipales como los estados provinciales, es decir, empieza a aparecer la noción del desarrollo local. Y por otro lado, eso da pie a que justamente empiecen a aparecer, atado a eso que mencionábamos antes respecto a el aumento del desempleo, lo que empieza a aparecer mayores situaciones de pobreza atada al desempleo, y en esas mayores situaciones de pobreza empiezan a aparecer lo que son sobre todo las políticas sociolaborales que están en relación a políticas de contención social. La pobreza aumenta de los años 70 a la fecha, va aumentando de modo constante en la Argentina, más allá de que cada crisis se toca un pico, pero después cuando baja, nunca baja al lugar de donde partió, sino que siempre encuentra un nuevo piso donde pasa a ser, en lo que fue el techo, pasa a ser un nuevo piso, entonces se va aumentando cada vez más. Es decir, que entonces empieza a aparecer entre las políticas públicas cada vez más políticas referidas a las políticas de contención social. Y aparece también en esto un actor muy importante, que son las organizaciones de la sociedad civil. Cuando hablamos de las organizaciones de la sociedad civil, estas organizaciones tienen distintos roles y distintas vinculaciones. Aparecen en organizaciones de la sociedad civil con distintas figuras jurídicas y distintas figuras territoriales. ¿Qué quiero decir con esto? Porque ahí aparece tanto, ahí pueden ser fundaciones, cooperativas, los clubes, etcétera, etcétera, pero aparecen organizaciones que no tienen ninguna formalidad jurídica, pero tienen mucho trabajo territorial, organizaciones que son de carácter político, organizaciones que son desde un comedor comunitario hasta organizaciones que trabajan con el Estado en relación a implementar políticas, organizaciones que colaboran en el barrio para la contención social, y ahí, porque tenemos organizaciones que la conforman 3 personas y otras que son 500, ¿está bien? Porque justamente hay organizaciones que reciben financiamiento del Estado, pero también reciben financiamiento de organismos internacionales, es decir, que están que pueden, ¿sí?, presentarse en
¿cómo es? Que pueden presentarse proyectos en organizaciones con financiamiento externo, es decir, son capaces de poder tener ese tipo de acceso a financiamientos externos. Es decir, que ahí hablamos claramente de distintos niveles de organizaciones y distintos roles que tienen respecto a la juventud. Es decir, organizaciones que, por un lado, son los jóvenes que participan en ellas como voluntarios, como personas que trabajan como empleados, o también como personas que acuden a esas organizaciones en relación a recibir alguna prestación. ¿tá? Es decir, que ahí empiezan esas organizaciones a tener distintos roles e, insisto, distintos rol y distinta interacción con el Estado. Si uno pensara en relación a esto, entonces, uno podría caracterizar rápidamente, esto es incompleto, no está pretendiendo, no pretende exhaustividad, pero sí lo que pretende es tratar de que podamos abrir una discusión respecto a revisar la estructura social para poder revisar, bueno, a quién estamos pensando con las juventudes para pensar cómo pensar las intervenciones, tanto sea de la administración pública como del Estado, como de las organizaciones sociales, cómo van a hacer esas intervenciones. Fíjense que en esta distinción de 4 grandes categorías, que pueden ser sectores altos, sectores medios en transición donde pueden pasar a ser, quieren ser altos, pero a lo mejor pasan a ser bajos, ¿sí? Los nuevos pobres, los que se llamaron nuevos pobres, porque son pobres relativamente recientes, y acá tenemos distintos momentos que se ha ingresado a la pobreza, y esto es, en los 80, que con cada crisis los incorporó nuevos pobres a este grupo, es decir, que tienen, en este caso, estos nuevos pobres, que en algunos casos que ya son pobres porque se incorporaron, en los 80 se incorporó un grupo, en los 90 se incorporó otro grupo, en el 2001 se incorporó otro grupo, y hoy prepandemia se está incorporando otro grupo a estos nuevos pobres que en algunos casos ya están convertidos en pobres porque no son muy nuevos, pero sigue habiendo una nostalgia respecto a clase media, ¿sí? Y los pobres estructurales, donde ya se ha hecho hueso, se ha hecho carne, en realidad, esa estructura, ¿sí? De una pobreza que hace mucho que está en ese lugar y ya entonces es cada vez más difícil poder que esos pobres estructurales dejen de serlo. Si uno revisara rápidamente qué reclaman, y cuáles son sus características, porque estamos diciendo que las políticas tienen que ver con justamente las demandas. Estos sectores altos podemos decir que son sectores que tienen capacidad de concentrar capital y el reclamo fuerte está puesto respecto a la seguridad jurídica y orden jurídico esencialmente. Estos pobres en transición, en cambio, lo que reclaman son menos impuestos y más servicios, reclaman orden y reclaman producción y trabajo, ¿sí? Estamos hablando, insisto, con estos que están en transición donde pueden ir para un lado y para el otro. Esa transición que puede ser para arriba o para abajo, que se han adaptado muy bien a lo privado, eligen a lo privado y suelen exigir un comportamiento de privado, pero que en las últimas décadas reclaman cada vez más subsidios, ¿sí? Ese reclamo de cada vez más subsidios no necesariamente es de modo explícito, ¿sí? En algunos casos es explícito, en otros es menos explícito, pero hay un reclamo de mayores subsidios. Exigen consumo, ¿sí? Exigen mejoras en su consumo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos respecto a que ya las sociedades del siglo XXI están fuertemente atadas a la noción de consumo y menos a la de producción? Y que son sectores que están altamente endeudados. Quisiera agregar que tanto los pobres en transición como los nuevos pobres, ya pobres, como los pobres estructurales, son 3 sectores que están altamente endeudados, ¿sí? Esto se ha dado sobre todo, me atrevería a decir, como empieza a ser más fuerte a partir del 2004, 2005, que empieza a darse mayor, por lo menos en nuestras investigaciones encontramos eso, puede ser que no sea tan así. Los que llamamos nuevos pobres, que ya decimos están convertidos en pobres, porque insisto con esta idea de que van ingresando en distintos momentos críticos
estos nuevos pobres, reclaman producción y trabajo y reclaman reconocimiento del Estado, porque generalmente a estos sectores es mucho más difícil que ingresen a recibir subsidios como políticas sociales o como políticas de atención, ¿sí? Algo de estos, el año pasado, ingresaron cuando fue el IFE, ¿sí? Alguno de estos sectores, el año pasado, ingresó a partir del ingreso familiar de emergencia, ¿sí? Pero que fueron como, en no pocos, era la primera vez que accedía a algún tipo de subsidio estatal de ese tipo. Pero hay ahí un reconocimiento del Estado al respecto. Son los que padecen privaciones relativas, que obviamente frente a cualquier situación crítica son los que están fuertemente expuestos y están en una línea de fragilidad muy alta, ¿sí? Por eso decimos que están en proceso de exclusión, donde, insisto con esto, está en una línea de fragilidad que son los primeros que caen frente a cualquier viento un poco más fuerte, ¿sí? Como en el caso de la pandemia. En general eligen mucho más lo privado, prefieren lo privado, aunque a veces no les quede otra, los digo así porque estoy diciendo como suelen mencionarlo, preferirían poder tener servicios privados, y esto lo que estoy diciendo tiene que ver con resultados de nuestras investigaciones. Exigen al Estado un comportamiento de privado, exigen mayores subsidios, están exigiendo mejores consumos y poder acceder al consumo, a más consumo, están altamente endeudados y esas deudas son de distinto tenor, e insisto, con algunos ingresaron a recibir subsidios por parte del Estado, alguna forma de políticas sociales, sobre todo a partir de la pandemia. El último que estamos llamando los pobres estructurales son aquellos que reclaman esencialmente asistencia por parte del Estado. Son aquellos que no logran cubrir las necesidades mínimas y son los que llamamos los excluidos, ¿sí? Exigen mayores consumos, aunque cada uno de ellos tiene consumos diversos y diferentes, ¿sí? Están también altamente endeudados. Una cosa que ha sucedido aquí, que aquellos que reciben la asignación universal por hijo, por ejemplo, hay una modificación importante que empezaron a poder acceder a un préstamo a partir del ANSES. Entonces ahí se dio una modificación, están endeudados, pero ahí hubo una modificación respecto a de dónde venía la deuda. Son receptores de políticas de atención a la pobreza y en algunos casos esa recepción alude a 10, 15 o 20 años. Yo voy a hablar respecto a las investigaciones que nosotros venimos encontrando y que encontramos segunda generación o tercera generación de personas que recibieron un programa de atención a la pobreza, ¿sí? Entonces, por eso, son receptores de programas sociales de atención a la pobreza, y hay como cierto heredad respecto a eso, ¿sí? Si uno se metiera entonces, ¿sí?, a pensar un poco las políticas en general, ¿sí? Las políticas, algunos autores la definen como un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo o casual, sino que, insisto, planeado, se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es decir, que es una acción con sentido, es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores. La política real, en tanto, por lo que decía, tal como decíamos antes, lucha por el poder en función de intereses y ventajas y se expresa y efectúa en el proceso de elaboración de las políticas. Las políticas, entonces, podemos clasificarlas en regulatorias, distributivas y redistributivas. También podemos clasificarlas como queriendo mantener el status quo o revolucionarias. Son distintas clasificaciones para poder, estas clasificaciones para poder justamente pensar las intervenciones, hacia dónde va y qué intervenciones querríamos realizar y para lograr qué objeto, ¿sí? La política, entonces, es el resultado de enfrentamientos y compromisos, decíamos antes, ¿no? Son luchas y conflictos, transacciones convenientes, por eso hablábamos de las demandas, ¿sí? Los componentes principales de cualquier política van a ser los principios que la orientan, es decir, la ideología o los argumentos que la sustentan, los instrumentos mediante los cuales se llevan a cabo,
sobre las cuales se ejecutan, es decir, los aspectos de regulación, de financiamiento y los mecanismos de prestación, ¿sí? Y obviamente los servicios o acciones principales que se llevan o se deberían llevar a cabo de acuerdo a estos principios. Es decir, ahí hay tres grandes principios que deberíamos tomar en consideración cuando pensamos entonces en las intervenciones, y ahí pensar en esos principios, ¿sí?, las interacciones de los múltiples actores que están en relación con estas políticas. El diseño de una estrategia no es una tarea entonces de una sola persona o una sola organización, y tampoco se trata de una política que pueda promoverse en forma tecnocrática por un grupo de expertos o instituciones especializadas, es decir, que tienen que ser un conjunto de actores los que interactúen y negocien, obteniendo entonces una política pública que logre beneficios convergentes a todos los involucrados. Y esa es una cuestión como de las más complejas, ¿sí? Para tratar, insisto, tratar de revisar respecto a de qué estamos hablando y a qué nos referimos. Si uno pensara entonces que las políticas son el conjunto de las actividades de las instituciones de gobierno que actuando directamente o a través de sus agentes que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos, entonces las políticas públicas hay que considerarlas como un proceso decisional, como un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un determinado plazo, ¿sí? Es decir, que esas intervenciones públicas tienen, más allá que sea el que a uno le guste o no, tienen impacto directo, ¿sí?, en el bienestar de la población. Debería ser bienestar o no bienestar, pero tiene impacto directo en la población. Toda acción, toda intervención va a tener impacto justamente en la población, ¿sí? Porque las políticas siempre tienen que ver con el acceso de una persona a bienes o servicios. Y consisten siempre justamente en reglas y acciones y que tiene como objetivo resolver y dar respuesta a alguna necesidad, interés o preferencia de grupo o algunas personas puntuales. Es decir, eso por eso que algunos autores que lo llaman agregar demandas. Es decir, que las políticas generalmente se tienen como instrumentos para planear e impulsar, ¿sí?, determinadas intervenciones para determinados fines, ¿sí? Un gobierno entonces podría pensar que las grandes instituciones para elaborar las propuestas pueden ser a partir de las normas jurídicas, a través de las normas que los poderes públicos autorizan y establecen, las actividades que constituyen las políticas y también obviamente que limitan la discrecionalidad en el actuar que le elaboran y ejecutan, es decir, lo jurídico ahí para también limitar, ¿sí?, y establecer las normas y la ley, obviamente, que va a regular eso. Establece los servicios del personal. Elaborar políticas requiere, obviamente, una infraestructura humana y organizativa y de material puntual, y los recursos materiales, es decir, los financieros, que ya son los que suelen ser más restringidos normalmente, pero tomarlos en cuenta, y también la persuasión, es decir, que los ciudadanos consideran al gobierno como legítima expresión de la interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad. Es por esto que debe responder correctamente a las demandas sociales, ¿sí?, ya que el gobierno se supone que es el ente que debe velar por los intereses de los que están bajo su tutela. Por eso entonces las políticas públicas, si insistimos que es el acceso de las personas a bienes y servicios, la pregunta es, fíjense cómo está ahí, ¿cuál es la relación que tienen las políticas? Y revisar con las juventudes, cómo están ahí atadas a la noción de juventudes, y cuál es el rol que tienen en ese contexto las organizaciones de la sociedad civil. Decíamos hace un ratito que puede que tenga que ver o bien como implementadoras, o bien como ejecutoras, o bien como que sean las que otorgan la masa crítica de receptores, o bien como una actividad más porque articulan, ¿sí?, actividades dentro de los diseños programáticos. De este modo podemos decir que entonces, ¿sí?, las políticas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para asegurar el confort y la vida digna de los ciudadanos. Así la definen los distintos autores cuando hablan de las políticas públicas. Insistimos con esta idea de que obviamente las organizaciones sociales también desarrollan
distintas relaciones con las políticas públicas y también ejecutan políticas institucionales. ¿Está bien? Por supuesto que si decimos que son las acciones que lleva a cabo, ahí lo que claramente se necesita es una planificación de qué acciones hay que llevar a cabo para poder lograr como consecuencia del confort y la vida digna de los ciudadanos. Pero también aparece otro elemento, que es preguntarse qué es confort y qué es vida digna, ¿sí? Entonces, ahí aparece otro elemento no menor para tomar en cuenta respecto a estas definiciones. Y acá fíjense que cuando uno busca respecto a la cuestión de la juventud, yo estuve revisando algunos trabajos de la CEPAL de los últimos años respecto a las juventudes, y fíjense, ahí puse algunas frases, a ver si vamos a tardar un ratito para tratar de revisarla y pensar. Dice que los distintos trabajos de la CEPAL de los últimos años respecto a juventud, dice que la juventud cada vez goza más de acceso a educación, pero menos acceso al empleo. Hoy los jóvenes tienen más años de escolaridad formal que las generaciones precedentes, pero duplican o triplican el índice de desempleo con respecto a las generaciones pasadas. Es decir, que están incorporados en los procesos considerados de adquisición de conocimiento y formación de capital humano, pero más excluidos de los espacios de ese capital humano. Es decir, que el mundo laboral está cada vez más lejano, ¿sí? Y están cada vez más lejos de poder ser quienes acceden a los ingresos para el bienestar propio. Y acá aparece otra cosa que también con este tema de la educación, que es que la otra cosa que se intercepta es el tema de la calidad educativa, que aparece una cosa muy fuerte que para jóvenes, lo voy a decir de una manera brutal, educación, que la educación es diferente para los jóvenes pobres que para los no pobres. Aquellos jóvenes que pertenecen a sectores medios altos acceden a niveles educativos de mejor calidad que aquellos que no lo son. ¿Está bien? Las escuelas son diferentes y la calidad educativa y los saberes a los que se accede son diferentes. Con lo cual, este tema respecto a que la expansión de los niveles educativos no asegura no solo el empleo, sino que para algunos sectores sociales tampoco asegura mejores conocimientos. Hay un trabajo interesante que ya tiene algunos años, de Claudia Jacinto, donde justamente menciona cómo los jóvenes de sectores populares eligen la escuela media técnica porque es aquello, porque como después no van a seguir la universidad, es aquello que les aseguraría mayores probabilidades de ingresar al mercado laboral que en cambio la educación media no técnica. Y en cambio los sectores medio alto eligen la educación no técnica porque luego van a continuar sus estudios universitarios. Entonces, ahí para empezar a pensar respecto a también a estos mayores accesos a la educación, porque también la educación es una educación diferencial, ¿sí? Hay un problema que no solo que menos accede a menos empleo, sino que también los niveles educativos son diferentes de acuerdo a de qué juventudes estemos hablando. Respecto a la cuestión del trabajo, dice que los jóvenes gozan de más acceso a la información y menos acceso al poder. Ahí hay otro elemento, es decir, tiene proporcionalmente mayor participación en las redes informáticas que otros grupos etarios y también más acceso a información, merced a su alto nivel de escolarización y de consumo de los medios, sobre todo de redes, pero participan menos de espacios decisorios de la sociedad, sobre todo en la esfera del Estado. Si bien los jóvenes manejan e intercambian más información con otros grupos etarios, se sienten poco representados por el sistema político y estigmatizados como disruptores, ¿sí?, por los adultos y las figuras de autoridad. Ahí aparece otro elemento respecto a lo que pasa con la juventud. Otro elemento es que la juventud cuenta con más expectativa de autonomía, pero con menos opciones de materializarla. Los jóvenes cuentan con capacidades que los adultos no tienen para insertarse en los nuevos desafíos de la sociedad y la comunicación y al mismo tiempo han interiorizado las expectativas de autonomía propia de la sociedad moderna y posmoderna. Sin embargo, chocan con factores que les postergan la realización de la misma autonomía
y mayores requerimientos formativos y más dificultades para obtener una primera fuente de ingreso. Es decir, hay más obstáculos de acceder a la autonomía. Y este más obstáculo de acceder a la autonomía tiene que ver no solamente por ingresos, por viviendas, sino que eso es como lo más fuerte, pero cada vez hay más dependencias, y acá viene, de subsidios estatales, de el hogar familiar, que entonces les limita los niveles de autonomía, ¿sí? El otro punto es que los y las jóvenes se hallan en mejor provistos de la salud, pero menos reconocidos por su mortalidad específica. Hoy las juventudes son muy bajas las probabilidades vegetativas o endógenas de enfermarse gravemente o morir, pero existe un perfil de mortalidad juvenil que se origina en la mayor prevalencia de, fíjense qué interesante, accidentes y agresiones. Es decir, hay mayores probabilidades de sufrir distintos tipos de accidentes y agresiones físicas por el uso nocivo de drogas, por enfermedades de transmisión sexual, por embarazos no deseados y precoces y poco acceso a poder decidir en relación a eso. Y otras formas de agresión donde los jóvenes no encuentran un sistema integrado de atención a los servicios de salud. Los jóvenes viven un contraste entre buena salud y riesgo sanitario poco cubierto. A esto hay que agregar que hay también, hemos encontrado jóvenes en Argentina, entre los sectores más pobres, con deficiencias alimentarias, porque justamente se han alimentado muchos años sus progenitores y ellos en distintos comedores comunitarios, donde asegura nutrición, pero no calidad donde asegura, perdón, alimentación, pero no nutrición, es decir, no mejora la calidad nutricional. El otro punto es que los y las jóvenes son más dúctiles y móviles, pero al mismo tiempo están más afectados por las trayectorias migratorias inciertas. Es decir, que si bien tienen mayor movilidad y tienen, a ver, son muchísimo más dúctiles para, como rasgo positivo, esta idea de movilizarse, ¿sí? Ahora, ahí hay un fuerte signo de interrogación respecto a las opciones de integrarse a otras naciones y respecto a la posibilidad de moderar los flujos que intervienen esos factores de expulsión. Más allá de que en la Argentina hay fuertes factores de expulsión, sobre todo en migración interna, ¿sí? Menos en externa, pero sobre todo en migración interna. Los jóvenes, el otro punto es que los jóvenes, si bien son más cohesionados hacia adentro, pero con mayor impermeabilidad hacia afuera. Hay nuevos patrones de consumo cultural de las juventudes que provee de iconos y referentes que permiten a gran parte de este grupo etario generar identidades colectivas y participar de universos simbólicos. Pero se trata de identidades que son poco consolidadas, suelen estar muy fragmentarias y a veces bastante cerradas, que contrastan con las crecientes dificultades para armonizar con el resto de la sociedad, particularmente con la población adulta y las figuras de autoridad. Esto no es ni bueno ni malo, pero el punto es siempre la interrelación que estamos pensando y cómo la forma de relacionarse con otros actores sociales y la forma en que se piensa las intervenciones a las juventudes. Los jóvenes parecen ser más aptos para el cambio productivo, pero están más excluidos de este cambio. Los principales signos de estos tiempos, si bien son la institucionalización del cambio y la centralidad del conocimiento como motor del crecimiento, ambos factores colocan a la juventud en una situación privilegiada para aportar desarrollo. Pero el foco de la dinámica se va desplazando hacia las nuevas generaciones. Sin embargo, mientras los actuales estilos de desarrollo exigen un aprovechamiento óptimo del tipo de activos que se concentra en la juventud, aumenta cada vez más la exclusión social entre los jóvenes. Y ahí aparece este fuerte elemento, es decir, los jóvenes están fuertemente excluidos. El otro punto a tomar en cuenta es la juventud que ostenta un lugar ambiguo entre ser receptores de políticas y protagonistas de las políticas. Es decir, ahí hay, protagonistas de distintos modos, porque una cosa no menor que en la Argentina, mientras a los 90 había pocas políticas de atención a las situaciones de pobreza, ahora cada vez más jóvenes con políticas de atención a la situación de pobreza. Si bien históricamente los jóvenes podían redefinirse como protagonistas del gran cambio social, hoy las juventudes se redefinen como objeto de políticas sociales.
y este me parece que es un cambio muy fuerte, ¿sí? Hoy se redefine como objeto de las políticas sociales a partir del fuerte aumento de las situaciones de pobreza. Ya no son los propios jóvenes quienes proyectan su identidad y sus anhelos al resto de la sociedad, sino que ellos ven proyectados en la opinión pública por los pactos políticos diseñados programáticamente o apreciaciones preadjudicadas. Es decir, los jóvenes son mayores receptores de estas políticas sociales de atención a la pobreza, es decir, sus mundos de la vida están cada vez más cotidianamente dentro es el mundo de menos épicas y más sensibilidades en torno a ser receptores de políticas sociales. Otro punto que es el 9, 9 porque estos son, aquí van a ver que hay 10 elementos que están en juego. Otra de las tensiones que se produce entre la expansión, tiene que ver con la expansión del consumo, y ahí hay una expansión fuerte del consumo simbólico, pero hay una restricción del consumo material atado a esta situación de pobreza, y esto viene atado a el endeudamiento. A medida que se expande el consumo simbólico, se estanca el consumo material y se abren brechas entre las expectativas y los logros, ¿sí? Los jóvenes van a quedar cada vez más expuestos a ese amplio abanico de propuestas de consumo, y la cultura juvenil empieza a cobrar mayor presencia de los cambios de sensibilidades, pero en gran parte estos jóvenes van a pasar a ser oportunidades ven pasar las oportunidades de los consumos por la vereda de enfrente, y entonces el modo de acceder pasa a ser de distintas maneras, y sobre todo a través de formas de endeudamiento o a través de hacerse de los bienes de otros modos. Empiezan a interactuar distintos modos del acceso a bienes, ¿sí? Y en esos distintos modos hay algunos que son más moralizantes, menos moralizantes, de acuerdo a las miradas, pueden ser más honestos o menos honestos, pero que los jóvenes lo vivencian como distintos modos de acceso a los bienes, ¿sí? Y esa democratización, ¿sí?, de la imagen convive con la concentración del ingreso, ¿sí? Y un último punto, para meter luego un 11, ¿sí?, es la tensión que permite contrastar la autodeterminación y el protagonismo. Es decir, por una parte está la precariedad y la desmovilización, y por la otra está esta lógica de este protagonismo que se espera. Es decir, para algunos autores, bueno, el lado positivo se da una creciente autodeterminación juvenil en tanto individuos que, habiendo rivalizado las fuentes exógenas de autoridad, sobre todo parentales y políticas, proyectan con mayor individuación sus expectativas y trayectoria de vida. Pero también dice, el otro lado de la moneda es que estos jóvenes están estigmatizados como potenciales disruptores, ¿sí?, dentro del orden social. Tienen una baja participación electoral, una fuerte desmotivación para involucrarse en el sistema político y una baja autonomía económica, que entonces esto hace que se postergue cada vez más, ¿sí?, sus expectativas. Y en este punto hay que agregar que hay un elemento 11 que aparece aquí con esta flechita, que es, esto era prepandemia. Ahora, todos estos 10 tensiones que la CEPAL va indicando en distintos estudios que aparecen entre los jóvenes, incorporemos el punto 11, que es la pandemia. Estas tensiones eran los elementos preexistentes antes de que llegara la pandemia. Entonces pensemos, la pandemia llega acá, entonces pensemos las intervenciones que se pensaban para este sector y las intervenciones que tenemos que pensar ahora en pandemia, ¿sí? Si uno revisa justamente, por eso quiero ver esto de pandemia, hay un estudio que realizó la UNICEF durante la pandemia en América Latina, y fíjense qué interesante esto, ¿sí?, respecto a la percepción que tienen los jóvenes respecto a su futuro. Hay un elemento fuerte que dice que el 27% siente más ansiedad, ¿sí? El 46% de los jóvenes dice que se siente menos motivado, el 15% se siente, está más deprimido, siente mayor depresión, ¿sí? Y una cosa que es muy fuerte es respecto al pesimismo al futuro. El 43% de las mujeres siente pesimismo hacia el futuro y el 31% de los varones. Es decir,
la percepción de estos jóvenes sobre el futuro es vista negativamente. Y esto sobre todo entre las mujeres, ¿sí? Y ahí esa percepción está fuertemente puesta entre las mujeres que sienten este alto pesimismo, ¿sí? Hacia el futuro y un poco menos entre los varones. Y eso está fuertemente atravesado por la situación económica. Esto quiere decir, e insisto con esto, fíjense que esto que sienten, decíamos hace un ratito respecto a que las emociones más fuertes del siglo XXI tienen que ver con desconfianza, incertidumbre, luego apareció el miedo. Y entre los jóvenes en pandemia, fíjense que UNICEF encuentra que están estos elementos. Esto para pensar justamente cuáles son las intervenciones que estamos pensando que van a poder trabajarse en relación a estos contextos sobre los que estamos hablando. Si las políticas son lo que acabamos de decir antes respecto a para lograr una vida digna y confortable, vamos a tener que, está bueno que recordemos esto que dice Oxlack respecto que hay que definir las políticas como ese conjunto de acciones u omisiones que manifiesta una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de los actores de la sociedad civil. Dicha intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación normativa que previsiblemente va a afectar el futuro y el curso del proceso social hasta entonces desarrollado en torno a alguna cuestión. Acá me parece que hay que tomar en cuenta que las intervenciones, entonces, tanto desde el Estado como desde las sociedades de la sociedad civil, tanto gubernamentales como no gubernamentales, hay que pensarla a partir justamente de que por lo que se hace y por lo que no se hace. Y eso obviamente nos va a empezar a decir algunas cosas. Por eso justamente vamos a definir que las políticas públicas se van a visibilizar, por un lado, por medio de las normativas establecidas, los planes, los programas, pero también a través de las instituciones y los agentes que se encargan de aplicarla. No es lo mismo aquellas intervenciones que realiza el Estado o las que realiza una organización de la sociedad civil. Y obviamente no va a ser lo mismo cuál es esa organización de la sociedad civil. No es lo mismo la fundación de un banco, ¿sí?, de un banco privado que si la realiza una organización territorial donde, bueno, tiene mucho trabajo en el barrio, ¿sí?, de una organización barrial. Y acá hay que empezar a ver justamente quiénes son esas instituciones y agentes que se encargan de la aplicación de estas intervenciones. Por eso justamente decimos que toda política se encarga, ¿sí?, de nominar, significar y hacer algo. Esa intervención, esa práctica estatal, ¿sí?, va a performar lo social, ya que tiene la capacidad de construir realidades, a partir justamente, retomando lo que dijimos hace un rato, ¿sí? Estas obviamente se refuerzan el poder político de algún grupo siempre en detrimento de otro, en tanto va a generar siempre procesos internos al Estado que se van a intercruzar obviamente con las distintas fases relativas al surgimiento, tratamiento y resolución de la cuestión que esa política intenta resolver. Por eso hay que revisar, insisto, con esto que decíamos recién, tanto las acciones como las omisiones. Si uno pensara en los momentos de esos diseños de las intervenciones, ¿sí?, puede entenderse, si bien dijimos que estos momentos es un proceso, que la primera cosa que habría que decir que ese proceso arranca, ¿sí?, cuando un gobierno, ¿sí?, cuando la administración pública, y estamos hablando desde la administración pública, más allá de que sea una organización de la sociedad civil, ¿sí?, pensando en las políticas de la sociedad civil, pero que en general son promovidas por el Estado, ¿sí?, la administración pública, detecta un problema. Es decir, ahí define un problema. Y acá detengámonos un segundo, porque ahí dice esa definición teórica del problema. Y acá hay una cosa importantísima que es que si toda política intenta intervenir sobre algo, habría que ver si eso se define a partir de la demanda, de la situación de la lucha
de intereses que decíamos antes, donde venían sobre todo las políticas, pero esa definición es una definición de carácter conceptual, pero insisto con esto, es qué problema se logra ver, porque la idea del problema no es una idea objetiva, es una construcción de carácter conceptual que va a tener que ver no solamente con quién la define, sino en relación a qué actores se está involucrando. ¿Qué instituciones se está involucrando en esa definición? El origen de ese problema, el problema por dónde surge, por dónde está. Y ahí viene la otra parte, que es pensar qué se quiere hacer con ese problema. Si con ese problema lo que se pretende es resolverlo, solucionarlo, mitigarlo, o simplemente cambiarlo por otro. Y esto no quiere decir que esté bien o esté mal, sino que tiene que ver con distintas situaciones, distintos momentos. Hay el otro momento que ahí aparece como la empírica, que es esta identificación del problema efectivamente respecto a quiénes alude, cuántos son, dónde se ubican, qué características tienen estos sujetos, dónde están ubicados geográficamente, espacialmente, ¿sí? Cómo se va a acceder a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí aparece una cuestión muy importante. Por eso es esta idea de lo teórico conceptual y lo empírico, ¿sí? El punto de a partir de cuál es el problema, a partir de la ubicación, es muy probable que no se pueda trabajar sobre todo el problema. Por eso es esta idea de formular alternativas y pensar esto, si se lo va a poder eliminar, si solamente mitigar o variar. Variar quiere decir cambiar un problema por otro. De vuelta, eso va a tener que ver con cuál es el problema. No es que esté bien o esté mal, también eso va a tener que ver con los distintos problemas sobre los cuales se está viendo y la interacción entre estos dos puntos iniciales, que es la definición teórica, conceptual y empírica. A partir del análisis de esas alternativas, ¿sí? Y a partir de ese acto decisional de los distintos actores ejecutores e implementadores, se va a adoptar una alternativa. Esa adopción de esa alternativa va a determinar, ¿sí?, los modos de ejecución de esa política, es decir, la implementación, cómo se va a implementar. Y para luego, una cosa no menor, es el monitoreo y la evaluación. Una cosa importante, todas las intervenciones deben ser monitoreadas y evaluadas, porque toda intervención va a generar consecuencias esperadas y no esperadas. Por definición, no hay ninguna práctica que no genere alguna consecuencia. Y siempre van a haber consecuencias no esperadas que tienen que ver con la propia práctica, pero sí es importante poder evaluarla. Justamente para eso la evaluación nos va a permitir poder revisar para ver cuáles puedan ser las próximas políticas en esta idea de que justamente toda política va a dar espacio a una siguiente, porque esto no se acaba, ¿está bien? De este modo, entonces, un clásico para pensarlo es que la administración pública, entendida como conjunto de instituciones, estructuras y organizaciones burocráticas, donde están los ministerios, los consejos, los juzgados, las escuelas, los hospitales, etcétera, etcétera, van a combinar los distintos recursos humanos, financieros, tecnológicos, normativos, etcétera, para transformarlos en políticas, programas, ¿sí?, en servicios, en productos, para atender esos problemas de la ciudadanía, ¿sí?, y evaluar luego esos comportamientos y satisfacer las demandas para lograr algún impacto. Y por eso estamos diciendo esos momentos. Y acá quiero detenerme 2 segundos en esto. El diagnóstico para determinar el problema, e insisto con esta idea de que no hay ningún problema que sea objetivo, los problemas se identifican, ¿sí? Y entonces sobre eso es muy importante, y ahora vamos en un poquito más para adelante vamos a revisar en relación a eso. Por eso es tan importante tener el diagnóstico para ver también esa fase empírica, decíamos antes, dónde están, quiénes son, cuántos son, etc. De este modo, entonces, esta fase inicial del ciclo de las políticas, que es esta noción de que la definición del problema, ¿sí?, la importancia de definir el problema, respecto a, y esa es una definición que no es objetiva, y no está mal que no lo sea, es subjetiva, y tiene que ver justamente con el reconocimiento respecto a quién es el sujeto de la acción, ¿sí?, sobre el cual se pretende esa intervención. Y acá esto es muy importante porque ahí hay 2 definiciones importantes.
quién es el sujeto de la acción sobre el cual se va a intervenir, quién va a ser el que va a intervenir, ¿sí? En términos institucionales, en términos de agente, y obviamente eso solo se logra si hay una interacción con cuál es ese problema y logra verse ese problema. Eso, quiero insistir, fundamental. ¿Por qué fundamental? Si nosotros vamos a lo que hablamos en la clase anterior respecto a esta idea de que las juventudes, si son juventud o juventudes, si vemos la juventud como problema o las problemáticas de juventud, si vemos las distintas definiciones que teníamos como de juventud, si tiene que ver con si es la promesa del futuro, si es un rebelde sin causa, si es un violento, si es un delincuente, si es alguien que está atravesado por la droga, si es alguien que está atravesado por el enojo, si es alguien que se pretende generar castigo, si es un sujeto de consumo, si definimos la juventud como un momento de tránsito en función de todas estos elementos, traje solo algunos, fíjense, de los que mencionamos la vez pasada, en función de eso, obviamente, vamos a poder estar pensando justamente cómo vamos a intervenir, porque vamos a intervenir en función de que definamos qué son las juventudes, cómo definimos la juventud o las juventudes, y quiénes son esos sujetos de esa intervención. Si nosotras no tomamos en cuenta este elemento, es como mucho más difícil poder pensar ese elemento anterior. Por eso es tan importante estar atento a las metáforas que dan forma y contenido al mundo social respecto a respecto a donde nos ubicamos, y las metáforas que dan forma y contenido a la noción de juventudes, o juventud, si quieren. Yo lo estoy poniendo ahí como juventudes, habiéndome apropiado de este plural, pero digo, también puede ser que alguien lo quiera pensar en el singular y habrá que revisar o no esa cuestión, pero sobre esa será la intervención. En función de cómo definimos estos elementos y las metáforas que están por detrás de estas definiciones, va a tener que ver con los procesos de intervención. Pero si esto no hay articulación, estamos interviniendo sobre las distintas, estamos yendo la intervención por un lado, la definición por otro, y bueno, la intervención se va a llevar adelante de un modo mucho más complejo, por decirlo rápidamente. Siempre hay que tener en cuenta, cada vez que pensemos en cualquier forma de intervención, bueno, como nosotras las tres que estamos en este curso somos sociólogas, no podemos dejar de considerar que hay que estar atento para cualquier forma de intervención que siempre se asienta sobre cuál es el régimen de acumulación social sobre el cual hablamos, en términos de conocer cuáles son ese conjunto de instituciones económicas, sociales, culturales y jurídicas a través de la que se realiza el proceso de producción, distribución, acumulación y reproducción de los bienes y los valores materiales de una sociedad, y cuál es el régimen político sobre el cual desde el cual estamos haciendo la intervención, entendiendo ese conjunto de instituciones y procesos gubernamentales y también los no gubernamentales. Esta definición que hago un paréntesis o una nota al pie, porque hay mucho dicho respecto a que esta idea de no definir a partir de la negativa. Bueno, esto es como hablar de los pobres y no pobres, digo, entonces para uno los puede llamar como las organizaciones de la sociedad civil, o en tantos que no son organizaciones, o sea, lo no gubernamental, es en ese sentido, lo que no forman parte de lo gubernamental. Que son quienes que están desempeñados por los actores sociales que tienen capacidades de poder a través de lo que se constituye y ejerce, obviamente, la dominación política de la sociedad. Esto es muy importante porque, obviamente, en función de esto, retomo una slide que la vimos en la clase pasada para ver justamente ahora, con esto que acabamos de incorporar ahora, cómo se dan estas interacciones con las juventudes cada uno de estos elementos, ¿sí? La noción de las generaciones, cuáles son los marcos institucionales, las condiciones de clase, la familia, la historia social individual de los sujetos, los géneros que están ahí, cómo están atravesados, y estos cuáles son justamente las políticas, las sensibilidades sobre las cuales estamos queriendo hacer mención al respecto. Entonces me parece que ahí es otra cosa para volver entonces, si quieren, lo de la clase pasada, para atravesarlo por estos elementos. De este modo, entonces, retornando a esta idea sobre las políticas de las sensibilidades, la noción de intervención, si bien es cierto que es una noción que está ampliamente analizada desde el trabajo social, pero podemos pensar que obviamente todos nosotros estamos altamente intervenidos por el Estado, ¿sí?
desde cuando nacemos, que tuvimos la partida de nacimiento, fue como la primera intervención, porque ahí nos dijo que existíamos, y de ahí en más, digamos, estamos altamente intervenidos por la acción estatal, porque es una acción organizada hacia un sujeto individual o un grupo o comunidad que pretende responder a necesidades y derechos sociales con el objeto de modificar algo. Alguien, ¿sí? Hasta no tener la partida de nacimiento, no existía hasta no tener documento, no formaba parte de ese Estado, a partir de eso empieza a ser un sujeto dentro de ese Estado. En el caso de las políticas públicas en general y también las sociales, porque venimos diciendo que cada vez tenemos más sujetos jóvenes atravesados por las políticas sociales, la intervención se produce siempre desde alguna definición, pasando por el diseño, y todo diseño también tiene alguna definición, y continuando con la implementación que se producen y reproducen en los cuerpos individuales y sociales que están ubicados en un tiempo-espacio particular, ¿sí? Y esas intervenciones construyen sentidos, elaboran percepciones, se ubican en la performatividad de las políticas sociales en general, en términos de las situaciones más de pobreza y las políticas públicas en general. Por eso me parece que acá hay que retomar esto que mencionamos la clase anterior respecto a las políticas, las sensibilidades, en tanto este conjunto de prácticas cognitivo-afectivas, ¿no? Que dirigidas a la producción, gestión y reproducción de horizontes de acción y disposición de cognición. Digo, ahí me parece que de vuelta estas sensibilidades se traducen en prácticas. Y ahí obviamente volvemos a lo que decíamos la semana pasada respecto a tratar de revisar en relación a justamente cómo es esta gestión cotidiana y respecto a esto que hoy traemos respecto a estos diseños y estas intervenciones, y lo que mencionaba la semana pasada respecto a quiénes son esas juventudes y cómo definimos esas juventudes. Es decir, acá aparece otra autora que menciona esta idea de que la intervención social como un espacio en el que se identifica, resuelve y minimiza los problemas y necesidades humanas derivadas del desequilibrio entre la persona y su entorno, promoviendo el bienestar social como vía para superar la desigualdad. Acá se incorpora otro elemento, es decir, toda intervención de toda política pública en general tiene que ver con algún problema y que se pretende, ¿sí?, actuar porque hay algún desequilibrio en relación a ese problema, sea cual fuere, y a partir de esta política se pretende incidir, y sobre todo acá hay una cosa que incorpora de un modo muy importante, que es esta idea de la desigualdad, que no es menor. O sea, aquí ya no dar cuenta de las distinciones entre juventudes, sino de las desigualdades, ¿sí?, dentro de las juventudes. Y acá, entonces, también para dar cuenta respecto a esa definición, respecto a las acciones que va a ser, cuánto tiene de moralizante, cuánto tiene en relación a cómo se pretende corregir, qué es lo que se pretende corregir y desde qué perspectiva y campo analítico se lo está queriendo corregir. Por eso, entonces, la intervención siempre es a partir de algún contacto estrecho y directo con la población. Y ahí siempre hay un diálogo con la cultura, con la vida cotidiana, con los saberes y las prácticas de los sujetos sobre los cuales uno se pretende intervenir, ¿sí?, con sus formas de organización y con sus formas de mirar el mundo, en términos de escribano y Sena, con la imagen del mundo que tiene estas juventudes. Y acá me parece que es muy importante tomar en cuenta, ¿sí?, en relación a cómo se puede potencializar justamente al sujeto social, ¿sí?, los lugares de participación que se está pensando, y si eso es lo que le interesa a ese sujeto, la participación en esos lugares, estamos hablando de las juventudes, y propiciar las condiciones, ¿sí?, los rasgos y prácticas respecto a tomar en cuenta los comportamientos y significados que le dan esos sujetos al entorno y a sus propias prácticas. Y acá sí estar atento a las propias prácticas de estos sujetos. Es decir, que entonces hay una cosa no menor respecto a que toda política debe tomar en cuenta y debe tratar de ser un diálogo entre esa forma de intervención y esos sujetos de la acción, ¿sí? Porque una cosa importante, que las relaciones siempre van a moldear la interacción,
Y ahí hay una cosa que es importante para dar cuenta de esta estructuración social de la que queremos hablar. Por eso decimos que toda intervención es producto y productor de relaciones sociales, de interacciones entre sujetos, entre acciones, servicios, instituciones, donde la materialidad a veces suele ser secundaria y lo que importa puede ser, no pocas veces, el entramado relacional que se arma, ¿sí? Las relaciones que se arman entre los actores de esa intervención. Entonces, si hacemos una gran distinción de las políticas públicas en general, podemos tratar de pensarlas según los objetivos que pretenden, que sean inmediatos, que sean curativos, que sean preventivas, que sean terapéuticas, que sean promocionales. Es decir, aquí hay que revisar qué tipo de políticas en relación, insisto, siempre a cuál es el problema. Si van a ser políticas directas o indirectas, es decir, este es el ejemplo siempre muy sencillo, digamos, si va a ser un bien o un servicio que alude de modo directo a la población, o si va a ser algo que va a ser de modo indirecto, la famosa, bueno, el acceso a servicios que no posee, digamos, va a ser algo de una plaza en un barrio, ¿sí? Un espacio para que los jóvenes puedan, no sé, me acuerdo ahora, estoy mencionando algunas cosas que en algún momento se había abierto una cancha de fútbol para que los jóvenes y los jóvenes que practicaban fútbol pudieran ir a esa cancha en un barrio, por ejemplo, digo, una que son directas o indirectas. Otro modo de pensarla es según quién es el destinatario o la destinataria de esa acción. Y ese destinatario o destinataria, ¿cómo se lo piensa? Si es en relación al género, a la edad, en relación a qué, a que tenga qué. Ahora vemos con lo que refiere al lado. Si van a pensarse en políticas universales, políticas masivas o focalizadas, digamos, de acuerdo a cómo se está pensando quiénes son los sujetos, pero eso siempre en relación al problema, porque obviamente va en íntima relación al problema. Si se está pensando en políticas sectoriales, como en general las políticas relacionadas con la juventud están muy atadas a las políticas sectoriales de educación, de trabajo, de salud, deporte, ¿sí? Si la definición tiene que ver con un sujeto en tanto por el que le falta algo, falta de, ¿sí? Porque el grado de inserción en algún lugar, ¿sí? El grado de inserción en el mercado laboral, el grado de inserción en el mundo educativo, etcétera, o por su relación con algo, en relación a su relación con las drogas, su relación con, ahí entonces, ver porque en esa definición ya hay una metáfora respecto a quién es ese sujeto. ¿Está bien? Lo que decíamos antes. Y las políticas vinculadas con las juventudes, están muy en relación a esto, y sobre todo, la primera gran intervención es esa definición. La primera intervención, por eso la importancia de esa metáfora, es a partir de esa definición que yo hago de ese sujeto. Y luego pensar a qué refiere esa política. ¿Tiene que ver con un bien? ¿Tiene que ver con un servicio? ¿O qué? ¿Sí? Esa es la otra cuestión. Entonces, si nosotros pensáramos en las políticas, ¿sí? Hacia las juventudes, pensemos cuál es el lugar que tienen las juventudes. Si tienen lugar de diseñadores, de implementadores, si son destinatarios de esas acciones o destinatarias, cómo están definidos en relación a esto, decíamos recién, cuál es el área de gobierno, ¿sí? Sobre la cual va a trabajar en eso. U otra cosa que es muy importante. En las últimas décadas, no hace tanto, aparecieron, ¿sí? En la Argentina apareció justamente un área destinada propiamente a las juventudes, la Dirección de Juventud, el Instituto Nacional de la Juventud, la Dirección Nacional de Juventud, digo, de distintos modos, que esto no es menor, digamos, una cosa es que sea un instituto, otra cosa que sea una dirección, ¿sí? Etcétera, etcétera, si existen o no, y si es un área, ¿cómo se vincula esa área con las otras áreas? Porque eso va a determinar cómo se interviene, hasta dónde se interviene, y sobre todo eso va a determinar las consecuencias de esa intervención. Es decir, acá tenemos, al menos yo estoy poniendo estas tres grandes dimensiones respecto al lugar de los jóvenes, ¿sí? La metáfora que está por detrás de esa definición de estas juventudes y el área sobre el cual se va a pensar esto. Y ahí por eso es que aparece
aquí a un costado, cuál es la articulación, la interacción que tienen cada uno de estos elementos en relación también a cuál es el lugar que están en relación con las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Acá una cosa muy fuerte, porque en las organizaciones de la sociedad civil también suelen tener los clubes juveniles, las casas de la juventud, los parlamentos jóvenes, hay observatorios de la juventud, y el mercado también se entromete cuando inventa la tarjeta joven, ¿sí? Es decir, por ejemplo, digo, como para pensar justamente en estos lugares por donde, donde intervienen en el ámbito nacional e internacional los financiamientos nacionales e internacionales para la construcción de espacios específicos para la juventud, para la construcción de lugares específicos para la juventud, donde en muchos casos suelen reforzar también el aislamiento de los jóvenes y de las jóvenes, ¿sí? Ahí hay una cosa no menor, por eso respecto, ¿cuál es el lugar que se le está pensando? Y insisto con esta idea de cuáles son las consecuencias de la acción, y de vuelta, tanto por las acciones o por las omisiones, y esto sí me parece que es muy importante tomarlo en consideración para esas intervenciones. Si uno revisara los diferentes enfoques que hay respecto a las políticas que se han diseñado y las formas de intervención hacia los jóvenes, aparecen muy fuertemente las políticas sectoriales, mayoritariamente que han venido operando con el paradigma de que mira a los jóvenes como un grupo de riesgo, ¿sí? En las formulaciones integradas se trató de incorporar a veces ese enfoque de derecho, en algunos casos en donde además se mira a los y las jóvenes como actores estratégicos de desarrollo, otras también como perspectivas más dinámicas, han estado teñidas también fuertemente por una diferencia sustancial que tiene que ver con el tema del género y sobre todo sobre el tema de las mujeres, ¿sí? Que se ha trabajado mucho en las últimas 3 décadas, con ese enfoque totalmente diferente, tratando de incorporar la perspectiva de género, pero que ahora deberíamos incorporar la perspectiva de los géneros, ¿sí? Donde justamente las políticas públicas deberían, las intervenciones, tratar de lograr mejores resultados, ¿sí? Más allá de que sigan existiendo, obviamente, enormes problemas respecto a las cuestiones de género, y sobre todo respecto a tratar de dotar a las políticas públicas de estas perspectivas de los géneros, ¿sí? Y en esto cabe, me parece, que un otro elemento que tiene que ver, una vez más, respecto a las políticas, las sensibilidades y cuáles son las emociones y cómo, ¿sí? Vamos a trabajar sobre estas emociones que han venido apareciendo, que hemos visto en distintos trabajos a lo largo de estos últimos tiempos que les estaba mencionando, tanto a lo largo de prepandemia como justamente en pandemia. Si seguimos tratando de revisar brevemente respecto a las políticas que se han implementado, ¿sí? A ver, han habido fuertes políticas, las políticas que están vinculadas a las juventudes. Uno, si analiza las políticas que se han dado en las últimas décadas, rápidamente podríamos pensar que, bueno, hay un fuerte elemento vinculado con las políticas educativas, ¿sí? Atravesados por las políticas, la terminalidad educativa o becas o inserción educativa o para que no dejen la educación. Ahora, acá aparece otra cosa no menor, ¿sí? Que tiene que ver con cómo es la escuela para cada sector social, algo que mencionábamos antes, y acá también cómo es esa política para cada sector social. Insisto, si hay una cosa que ha aparecido cada vez más fuerte es esta noción de que justamente algo que sobresale en esta historia es que, aquí. Algo que sobresale en esta historia es que nada dice respecto a alguna de las últimas políticas que tiene que ver con la cuestión educativa, respecto a la calidad educativa. Entonces, por eso, ¿sí? ¿Cómo es la escuela para cada sector? ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades y de integración y retención que se requieren? Porque hay muchas políticas pretendiendo justamente la idea
de la retención, pero ¿qué pasa con eso? Y muchas ideas vinculadas con la terminal educativa, pero ¿qué pasa con la calidad educativa? Hay muchas prácticas pedagógicas y administrativas, ¿sí? Que seleccionan adolescentes de los sectores medio altos y parece que desincentivan la presencia de quienes provienen de hogares con menos recursos. Y la pregunta siempre es, ¿qué escuela se hace y qué se pretende, qué saberes se pretenden hoy? Porque tal vez una discusión que todavía no está fuertemente acabada es, ¿qué escuela se pretende y qué saberes son pertinentes hoy? Cuando hablamos de la no retención educativa, cuando hablamos de que los dejan la escuela o que tienen un vínculo débil con la escuela, siempre la pregunta es, por esa gran incógnita de que, ¿por qué no van? La pregunta siempre es, bueno, eso que parece inentendible para algunos y una cosa que es curiosa y que bueno, la pregunta sería el por qué no van. ¿Cuál es la relación que se establece? ¿Qué diálogos y desencuentros aparece entre la escuela y los jóvenes? ¿Cómo las políticas y las intervenciones que han atravesado sobre esto se han metido con esto? Y ahí hay una cosa importante, insisto con esto de vuelta, ¿cuáles son los saberes que se pretende para cada sector poblacional? Porque esto también, insisto con esto, que ha aparecido fuertemente esta idea de que las políticas, sobre todo para los jóvenes de sectores más vulnerables y excluidos, hay una determinada política educativa que vinculada con la retención o con la terminalidad, que no es la misma tipo de política educativa para los otros. Entonces esto, luego a la distancia, habla, insisto, de los accesos que cada uno de ellos tienen al mundo en general y a las sociabilidades en general. No solamente al mercado laboral. ¿Está bien? La otra cosa tiene que ver con que las políticas están fuertemente atravesadas, de las políticas vinculadas hacia las juventudes, por la inserción laboral. Desde la década de los 60 del siglo pasado, las respuestas brindadas de las políticas públicas han ido cambiando, pero sigue sin encontrar fórmulas satisfactorias claramente, ¿no? El diagnóstico que explicaba los altos niveles de desempleo y subempleo juvenil, que tenía que ver con la falta de capacitación laboral y escasa experiencia del trabajo en las nuevas generaciones, uno puede decir, bueno, se han dado muchos cursos, ha habido muchos cursos, porque lo que está fuertemente hecho como intervenciones de las políticas laborales, que tiene que ver con la inserción laboral, y han pasado fuertemente, al menos en las últimas 3 décadas, vinculadas con las pasantías, y ahí hay de distintos tipos respecto a los jóvenes, las relaciones con las empresas, políticas respecto al primer empleo, muchas políticas de capacitación laboral, luego muchas políticas en relación a microemprendimientos o, o emprendedurismo. Es decir, hubo muchos programas de aprendizaje, mucha capacitación, pero parece ser que no alcanzó, porque sigue habiendo mucho subempleo, mucho desempleo entre los jóvenes, ¿sí? Es decir, alguno dice, bueno, debería pensarse más, ver cuáles son la demanda que tienen las empresas, y otro dice, para entonces capacitar a los jóvenes en relación a esa demanda, y otras evaluaciones dicen que en este marco habría que ver cuáles son al revés, ver justamente la formación de estos jóvenes para luego ver dónde pueden insertarse. Lo que algunas evaluaciones de estos programas dicen es que estas capacitaciones respecto a las demandas que estas empresas tienen y luego capacitar en relación a las demandas, lo que han hecho es que a los que les fue bien fue a los mejores entre los excluidos, con lo cual queda siempre afuera un grupo, ¿sí?, de los más excluidos, ¿sí? Entonces ahí una cosa que queda siempre afuera es un grupo de los que son aquellos que tienen mayor exclusión social. Pero otra cosa que también aparece en esto, que estas políticas han tenido poca sostenibilidad, se han sostenido poco a lo largo del tiempo, es decir, las experiencias, ¿sí?, dicen que, tanto acá como el resto de América Latina, las evaluaciones dicen que han tenido escaso impacto, ¿sí?, y ha sido muy marginal los impactos que han tenido. Lo mismo con los fomentos del primer empleo. Se ha logrado
han sido muy acotados los impactos. Y respecto al emprendedurismo, entre los jóvenes, que también está bastante trabajado, y han habido muchos programas en relación a eso, tampoco tuvo el impacto que se esperaba. Más allá que se invirtieron muchísimos fondos para esto, ¿sí? Cuantiosos recursos humanos y recursos financieros, pero no tuvieron el impacto esperado, ¿sí? Al menos dicen ahí se generan como dos grandes explicaciones. Por un lado, porque las microempresas de desarrollo parecen funcionar, pero las de subsistencia menos, ¿sí? Y porque dice, bueno, hay un número de jóvenes que generalmente no logran integrarse a estos espacios y son los menos, los más excluidos, y por eso no logran integrarse. En mi experiencia personal en relación a esto, digo que lo que ha habido el gran problema tiene que ver con el mercado. El mercado termina expulsándolos porque las producciones no logran insertarse en el mercado por distintos elementos. Pero ahí siempre aparece, hay otro grupo fuerte de políticas, han sido en relación justamente al mundo laboral. Y en ese otro elemento que hay que revisar fuertemente cuando se mira las políticas del mundo laboral, tienen que ver con la articulación que existe entre el mundo público y el privado. Es decir, ahí, cuando se piensa en las pasantías, el primer empleo, bueno, las capacitaciones, siempre tiene que ver con una fuerte articulación en relación al mundo privado, y ahí sí empieza a ver, ¿se acuerdan esto que dijimos un poquito anteriormente respecto a la relación que existe entre esta esfera, ¿sí? Estado, mercado, sociedad, la relación que existe entre las esferas, ¿sí? Que era Estado, mercado, capital, entonces ahí cómo juega esa relación, esa interacción, para ver justamente acá, cuando pensamos en la intervención, cómo va a ser, ¿sí? Las otras políticas tienen que ver con las cuestiones de salud, ¿sí? En la esfera de la salud, que fueron atendidas en general bajo ángulos diferentes, pero complementarios. Por un lado, la atención de ciertos riesgos, embarazos tempranos, consumos problemáticos, violencias, y por otro lado, el fomento de estilos saludables, ¿sí? Los servicios de salud que se ofrecen a adolescentes y jóvenes que presentan carencias que limitan el acceso a la promoción y prevención en salud, ¿sí? Así como también una cuestión que también ha sido trabajado desde el mundo de las distintas políticas públicas, tiene que ver con la educación sexual, ¿sí? Y que han contribuido escasamente a la inadecuación y rehabilitación de casos de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, malnutrición, embarazo, aborto, ¿sí? Infecciones de transmisión sexual, mortalidad materna, violencia, lesiones por causas externas, adicciones, discapacidad, discapacidades ahí, tanto motoras, etc. Es decir, que ahí han habido en ese otro grupo de políticas de salud, también han habido algunas dificultades, he tenido, a ver, digámoslo así, escasamente han logrado los objetivos. El otro punto que hay que tener en cuenta acá son las que han tenido que ver con, las vamos a poner, no están puestas en salud, pero acá porque tienen que ver con distintas cuestiones, la prevención en salud y los desafíos que plantea la participación creciente de adolescentes y jóvenes en relación y su involucramiento en ser víctimas o victimarios de las cuestiones de la violencia. Y ahí hay que ver cómo juega los enfoques de seguridad ciudadana y cómo juegan los enfoques de salud pública y cómo juegan los enfoques de derechos humanos y qué pasa con el enfoque económico. Por eso no está puesto en ninguno de estos, porque ahí justamente hay distintos elementos, distintos enfoques que van a meterse con la cuestión de la violencia y que van a tener que ver respecto a la interacción con los distintos áreas, ministerios, ¿sí? Entonces, por eso hay para ver cómo juegan eso. Hay otro grupo de políticas que son los programas de transferencias condicionadas de ingreso, que si bien se han transformado en programas estrellas de combate a la pobreza y en la construcción de capital humano, una cosa que es muy importante acá aportar es que
una cuestión no menor es que han habido cada vez más jóvenes dentro de estos programas, o bien por ser madres, o bien por recibir un programa en relación a ello como atado por ser hijo de una mamá que cobra un programa, es decir, que acá hay cada vez, se amplía esto porque estos jóvenes reciben un programa atado a lo mejor a que la mamá cobra. Digo la mamá porque generalmente las mujeres son mayoritariamente las destinatarias, las receptoras de estos programas, son el receptor de estos programas, y entonces estos jóvenes acceden a ese programa por ser receptor, ser hijos de, y entonces para la continuidad, o bien son ellas mismas, sobre todo las mamás, jóvenes que acceden a estos programas. Y acá empieza a aparecer justamente otra cosa no menor, que los distintos estudios respecto a los principales aportes, hay estudios que hablan, dice, bueno, pero estas mujeres, sobre todo mujeres, han logrado cierta autonomía, ¿sí? Ahora, y hay otra banda de estudios que van a decir, bueno, pero estas autonomías son limitadas porque terminan dependiendo de un subsidio que no les alcanza. Pero estas autonomías son limitadas porque, insisto, van a estar bajo la lógica de que no alcanza. Y entonces suelen terminar sobreendeudadas. Digo sobreendeudadas porque en general son mujeres, pero no. Entonces ahí aparece otra cosa. La otra cosa que en general que tiene que ver con la condicionalidad, que tiene que ver con educación y salud, dice, pero nada dice respecto a la calidad educativa y no se han mejorado los estándares nutricionales de hijos e hijas. Y acá hay otra cosa que está en franca discusión respecto a esto. Hay otra cuestión que aparecen también, que son todas las políticas que tuvieron que ver con las cuestiones culturales y deportivas, pero que son políticas que han tomado las cuestiones culturales y deportivas como formas de socialización e incorporación para atender otros elementos indirectos, o bien que tengan que ver con las cuestiones de consumos problemáticos, o bien que tengan que ver con las situaciones de violencia, es decir, ahí se han metido esas cuestiones. Respecto a los programas de transferencia, quiero agregar un elemento más que tiene que ver con esto de a quién se le entrega el recurso, porque ahí fue otra discusión respecto a quién se le entrega el recurso, si es el joven, si es la joven o es la familia, por ejemplo, la mamá. Eso se ha discutido bastante. Esto quiere decir que entonces se abre la discusión, y todas estas nos abre a la discusión respecto a qué problema alude, qué problema resuelve y quién resuelve ese problema, y respecto a cuánto tiene que ver con los intereses de las juventudes y quiénes son estos sujetos que están en relación con estas políticas, es decir, cómo están definidos, ¿sí? Para ir cerrando, para que no se asusten, una cosa que nos parece muy importante entonces ver en esto, ¿sí? Y para poder pensar las intervenciones y para poder analizar las intervenciones de las juventudes, al menos estos dos elementos. Contar con información cuantitativa y cualitativa fehaciente, es decir, contar con datos estadísticos, contar con evaluaciones previas de otros programas, contar con datos poblacionales para ver justamente dónde estamos, y dar cuenta de cuáles son las condiciones estructurales, a qué servicios acceden, cuál es la infraestructura, ¿sí? Cuáles son las condiciones estructurales, porque no hay forma de pensar intervenciones que tengan sostenibilidad si no se piensa en las condiciones estructurales sobre las cuales estamos trabajando. Muchas gracias, nos vemos en el foro y continuamos la discusión en el foro. Que tengan un lindo día.